Bien, las semanas que han pasado desde que iniciamos nuestra serie, comenzamos con definir qué era la iglesia, sus características principales y cómo la definía la palabra de Dios, cómo se diferenciaba una verdadera y falsa iglesia, para luego seguir como en esta semana que aconteció con el sermón expuesto por el reverendo Neftalí, que nos enseñaba también acerca de la importancia de entender quién es la cabeza de esta iglesia. Y lo hacíamos en contraposición, meditábamos en ello en cuanto a cómo entiende la iglesia de Roma de una manera incorrecta este asunto, ¿no? Y lo contrastaba, por supuesto, con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en este tercer sermón de nuestra serie, el día de hoy nos compete predicar acerca de la iglesia visible y la iglesia invisible. Quizás hemos hablado, ya sea en las exposiciones de los días miércoles que hemos pasado acerca de la iglesia y también en los sermones anteriores de una forma muy superficial acerca de este concepto que probablemente para algunos sea nuevo, de la iglesia visible e invisible. Vamos a dedicarnos a poder exponer lo que la palabra de Dios dice, porque la Reforma distinguió, y la iglesia reformada en particular, distinguió entre la iglesia visible y la invisible, pero sin separarla. Y esta doctrina nos protege y nos muestra también la realidad de la elección divina y al mismo tiempo preserva la importancia de la iglesia histórica y de una iglesia organizada, de una iglesia ordenada. Entonces, hermanos, les invito a que vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 9. Ese será el texto de inicio que ocuparemos para hoy. Romanos capítulo 9, versos del 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Les invito a que oremos a nuestro buen Dios. Padre celestial, estamos delante de ti y agradecemos este momento. También te agradecemos por porque has sido bueno durante toda la semana, nos has protegido, nos has provisto de todo lo necesario, tanto para nuestro cuerpo como para nuestra alma. Y en este momento hemos alabado tu nombre, hemos escuchado con reverencia tu Santa Escritura, pero ahora nos disponemos a meditar particularmente en ella, en lo que nos has estado hablando en esta serie. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para contemplar las maravillas de tu ley. Confróntanos, haznos reflexionar, meditar en nuestros caminos y que podamos tener un temor santo a todo lo que respecta a tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos está recordando las promesas de que Dios, las promesas de Dios, porque Él nunca ha fallado y el problema al final no está en que Dios sea fiel o no, en la fidelidad de Dios en sí, sino en pensar de que pertenecer externamente al pueblo de Dios es lo mismo que pertenecerle de todo corazón. Y ahí está el problema. No todos los descendientes físicos de Abraham, les dice a los romanos, eran hijos de la promesa, porque los verdaderos hijos son aquellos a quienes Dios llama y salva por su gracia.
Y esta verdad nos invita a examinarnos el día de hoy. Haber nacido en un hogar cristiano, asistir a la iglesia, conocer un poco de la Biblia, no nos garantiza una relación salvadora con Cristo. Entonces, lo que realmente importa es haber recibido por la fe la obra de Cristo y experimentar esa transformación que produce el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, este pasaje, queridos, de apertura, nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de nuestros méritos ni de nuestro linaje, sino de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Quien ha sido llamado por gracia, entonces puede confiar, puede descansar con total confianza que el Señor nunca abandona la obra que Él ha comenzado. Y eso quiero que es lo que quiero lo que deseo transmitirles el día de hoy. Entonces, como primer punto, definamos que es la iglesia invisible, en donde están reunidos los elegidos de Dios. Y esta doctrina de la iglesia invisible es uno de los conceptos de la eclesiología más características de la tradición reformada. Pero hay que comenzar aclarando, queridos hermanos, que hay un punto importante. Como reformados y todos los demás de las diferentes iglesias y denominaciones que componen esta tradición, no enseñaron la existencia de dos iglesias distintas, no. Una visible y otra invisible. Enseñaron que existe una sola iglesia de Cristo considerada desde dos perspectivas. Desde la perspectiva humana de lo que nosotros podemos contemplar y desde la perspectiva de Dios, que nos abre la misma escritura. Y de esta misma forma podemos concordar con nuestros queridos hermanos en la fe presbiteriana, que en su confesión de fe de Westminster dice lo siguiente en su resumen: la Iglesia Católica, que es invisible, consiste en el número completo de los elegidos que han sido y son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y luego más abajo añade: la iglesia visible consiste en todos aquellos que en todo el mundo profesan la verdadera religión, juntamente con sus hijos. Entonces, es decir, la diferencia no es, quiero que entendamos, no es ontológica, no es del ser, sino que es epistemológica, es decir, de los límites que Dios ha establecido de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Es decir, Dios ve perfectamente a quienes son verdaderamente suyos. Nosotros solo vemos la profesión externa de fe. Vemos personas confirmadas, vemos personas bautizadas, catequizadas y que comparten con los hermanos en la comunión. Pero la iglesia invisible de los elegidos es conocida solamente por Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento de todo esto? Es que Dios conoce a los suyos. Porque no es, lo que estamos diciendo aquí no es una verborrea filosófica, no, sino una afirmación repetida en la palabra de Dios. Dios conoce perfectamente quiénes pertenecen realmente a Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo? Capítulo 2, verso 19. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de él de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él conoce a los suyos. Y esto implica no un conocimiento solamente intelectual de quienes pertenecen a la verdadera iglesia, sino que un conocimiento personal, un conocimiento íntimo, un conocimiento electivo. No significa solamente que Dios dice: bueno, ya sé que existen, sé que están por ahí, sé que tienen tal nombre, tal número de personas que componen esta congregación local. No. Dios sabe que existen, pero Dios reconoce cuáles de estos que están ahí en la congregación son suyos. Y Pablo está citando directamente a Números 16:5, donde Dios distingue a los verdaderos siervos en medio de una congregación visible. Toda la congregación veía exactamente lo mismo, pero Dios veía algo distinto. Como cuando vemos, cuando Dios llama a David a ser consagrado como rey, mientras el profeta siendo un ministro, mientras Samuel siendo un ministro de Dios,
comisionado estaba viendo solamente lo que su apariencia o solo lo que externamente podemos percibir como seres humanos. Pero Dios le aclara y le dice, yo me fijo en el corazón. Y aquí aparece ese principio de una realidad invisible. No todos los miembros de la iglesia pertenecen verdaderamente a Cristo. Eso es lo que quiero que entendamos. No todos los miembros visibles pertenecen verdaderamente a Cristo. Y Romanos capítulo 9, verso 6 nos dice, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Entonces, literalmente es, no todos los que provenientes de una nación pertenecen a ella. Dicho sea de paso, yo soy el ejemplo, ¿no? Entonces, está Pablo distinguiendo entre la Israel visible y el Israel verdadero. No existen dos pueblos, existen un mismo pueblo visto desde dos perspectivas. Y este principio es aplicado al nuevo pacto en la iglesia de nuestro Señor. Porque el Señor Jesucristo está distinguiendo de forma constante entre los discípulos verdaderos y los discípulos falsos. Y Juan capítulo 6 nos habla acerca de eso. En el discurso donde él habla acerca de que es el pan de vida, muchos discípulos abandonan a Cristo, pero sin embargo ellos seguían siendo aquellos discípulos visibles. Y Cristo dice, algunos de vosotros, en el capítulo 6 dice, hay algunos de vosotros que no creen, que no cree. Y añade más abajo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Añade el evangelista. Entonces el Señor mismo está distinguiendo entre lo visible, muchos discípulos, y lo invisible, quienes realmente son de su pueblo. Y Mateo 13, hablaré un poco más extenso más adelante, pero nos habla en Mateo 13 también del ejemplo del trigo y de la cizaña. Y esta parábola es central para que entendamos esto, porque dentro del mismo campo coexisten estos dos tipos, trigo y cizaña. Ambos son prácticamente indistinguibles hasta el juicio. ¿Qué es lo que muestra aquí que en el contexto inmediato, que cuando se ocupaba, por ejemplo, la cizaña para hacer harina con esta, propiamente tal, sin tener el discernimiento de saber qué era trigo verdadero, si se hacía, podía ser totalmente perjudicial para la salud. Entonces, por eso hace esta distinción. ¿Cuán perjudicial es para la iglesia el entender, o mejor dicho, el pasar a llevar esta verdad, de que no todos son verdaderos creyentes, de que no todos son verdaderos hijos de Dios? Y Mateo 7 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, verso 21, no hicimos tal cosa, no predicamos, no enseñamos, no echamos fuera demonios. Pero Cristo va a responder, jamás os conocí, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, nunca os reconocí como míos. Está diciendo que ellos eran miembros visibles, ellos eran religiosos aparentemente, pero incluso dice que la Biblia que hacían milagros, pero jamás pertenecieron verdaderamente a un pueblo redimido. Y de esta misma manera Juan 10 nos afirma, yo conozco mis ovejas y me siguen. Y este conocimiento distingue a las ovejas verdaderas de quienes simplemente pertenecen al rebaño. Entonces, de esta misma manera, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, en este pasaje es el argumento más directo acerca de lo que la Biblia nos dice de esta distinción. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Lo tomaremos del 18 para agarrar un poco el contexto. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, dice la frase.
habían pertenecido externamente al pueblo, a la iglesia, pero no eran realmente de los nuestros, porque el apóstol Juan está distinguiendo entre pertenecer de forma externa y pertenecer de manera real. Y eso es precisamente la diferencia entre la iglesia visible e invisible. La iglesia es el cuerpo de Cristo y lo sabemos. Y Efesios capítulo 5 nos dice que Cristo ama a su iglesia, pero su iglesia es santa, sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que distingue a los que verdaderamente pertenecen a esta salvación. Entonces, ¿se puede decir acaso eso de la iglesia visible e institucional? No, porque claro, todos aquí reunidos nos vemos como blancas palomas, pero solamente Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce mi corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces la iglesia visible contiene hipócritas, contiene apóstatas, contiene falsos maestros, pecadores no regenerados. Y entonces es aquí donde el apóstol Pablo habla del cuerpo verdadero de Cristo, es decir, de la totalidad de los elegidos unidos espiritualmente en Cristo. Y Hebreos capítulo 12 nos dice acerca de esto: la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos no es un padrón eclesiástico, sino un libro celestial. Es decir, que están claramente distinguidos en los cielos. Por eso siempre el Señor les decía: alégrense de que sus nombres estén inscritos en los cielos. No se alegren de estas cosas externas y de estos beneficios que pueden llegar a experimentar muchas personas. Porque incluso aquellos que no le siguieron y que verdaderamente quizás jamás se convirtieron, no le siguieron. ¿Cuántos volvieron a darle las gracias al Señor de los leprosos? ¿Y dónde están los demás? Y así mismo pasa con la iglesia. Y la Biblia nos habla constantemente acerca del libro de la vida, que es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13. Verso 8 dice así: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Está haciendo una distinción entre aquellos que se habían postrado ante el anticristo y todas sus mentiras, y entre aquellos que no habían sido inscritos en el libro de la vida. Y la palabra de Dios nos está hablando de aquellos cuyos nombres no están ahí, porque este registro es perfectamente conocido por Dios, pero no por la iglesia militante aquí en esta tierra. Y esto nos apunta a la comunidad de los redimidos, tal como Dios la conoce. Entonces, a través de esta doctrina de la iglesia invisible, nosotros podemos comprender mucho mejor la doctrina de la elección. Porque Efesios capítulo 1 nos enseña que Dios Él ha escogido a su pueblo antes de la fundación del mundo, porque los elegidos existían en el decreto eterno del Señor, mucho antes de pertenecer a una congregación local. Pero la iglesia invisible abarca tanto los santos de aquel pasado antes de la cruz en el Antiguo Testamento, a los creyentes vivos en este momento y a los creyentes futuros que vendrán más adelante. Y por supuesto a los santos que han sido glorificados y que ya no tienen ningún impedimento por el pecado. Entonces, la iglesia de Cristo es aquel conjunto de todos los que están unidos a Él por la fe, independientemente del momento histórico en el que vivan. De hecho, entendiendo eso, podemos tener una mayor profundidad de lo que hacemos cada domingo. Porque cada vez que nos reunimos, no solamente recibimos los beneficios que ya hemos mencionado, sino que nos unimos a toda la iglesia que ha existido durante todo el tiempo. Nos unimos a la iglesia en el cielo que ha profesado a Cristo. Nos unimos a la iglesia que estuvo en el pasado y que también intercedemos, rogamos al Señor para que siga confirmando el pacto a los que vendrán, a los que creerán por la palabra de nosotros. Entonces, nosotros no nos inventamos esta doctrina, queridos. Aunque la expresión iglesia invisible se desarrolló
en la Reforma Protestante, la idea tiene de alguna manera antecedentes en los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Agustín de Hipona distinguió entre el corpus permixtum, la mezcla visible de los justos e hipócritas, y los verdaderos miembros de Cristo, conocidos perfectamente por Dios. Entonces, ¿qué hizo la Reforma Protestante? Solamente recicló esta línea de pensamiento para responder a una identificación de la Iglesia verdadera con una institución visible específica. Y el mismo Juan Calvino en su institución de la religión cristiana, en el libro número 4, en el capítulo 1, párrafo 7, dice, por la iglesia visible entendemos solamente aquella que está realmente en la presencia de Dios, el cual no entran sino los hijos de Dios. Fin de la cita. Entonces, Juan Calvino no negaba la importancia de la iglesia visible, sino que insistía en que es la madre de todos los creyentes y el ámbito común y ordinario donde Dios reúne, donde Dios alimenta, donde Dios disciplina a su pueblo. Entonces, la distinción se servía para reconocer que no todos los que pertenecen externamente a la iglesia están unidos salvadoramente al Señor. Entonces, muchos podrían decir y levantar la objeción, bueno, la Biblia nunca usa esa expresión de iglesia invisible. Así que creo que es ir más allá del texto bíblico. Pero, ¿qué podemos responder a eso? ¿Qué podemos decir con respecto a este tema y a nuestros opositores? Es de que, si bien no aparece en la Escritura, la misma teología cristiana utiliza términos para sintetizar la enseñanza bíblica. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la unión hipostática, el atributo de la omnisciencia y así sucesivamente. Entonces, la cuestión no es si el término aparece, sino que el concepto y la aplicación de este mismo. Y la evidencia es abrumadora porque Dios conoce infaliblemente a quienes le aman. No todos los miembros visibles del pueblo de Dios son regenerados verdaderamente. La iglesia visible contiene una mezcla de creyentes genuinos que profesan ser verdaderos, pero son falsos creyentes, y que se dará a entender su verdadera naturaleza en el juicio final. Cristo ama y salva a una iglesia compuesta únicamente por los verdaderos creyentes que están unidos a Él. Entonces, esta doctrina no propone una iglesia secreta o paralela a la iglesia institucional, sino que afirma que la iglesia de Cristo, la única iglesia, puede considerarse desde esta perspectiva. La comunidad histórica que profesa la fe, que administra la palabra y los sacramentos, y en que en ellas hay tanto creyentes verdaderos como falsos creyentes. Y de alguna manera esta distinción hace justicia a todo el testimonio bíblico. Por un lado, la importancia de la iglesia histórica y visible, y por otro lado, la realidad de que solo Dios conoce con certeza los corazones y los pensamientos de aquellos que asisten a esta iglesia visible. De esta manera, la eclesiología reformada mantiene unida esa objetividad de la iglesia con la soberanía de Dios en la salvación y en la doctrina bíblica de la elección. Entonces, ya hablamos del primer aspecto, la iglesia invisible. Entonces, ahora hablemos en segundo lugar de la iglesia visible. La iglesia visible no es solamente la afirmación, en segundo lugar, de que la iglesia se puede ver, eso es lógico. Es una doctrina arraigada en la teología del pacto. Y nosotros distinguimos entre ella por las siguientes afirmaciones. Dice la Confesión de Westminster nuevamente: la iglesia visible consiste en todos aquellos en que en todo el mundo que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Esto no nace de una deducción meramente racional, sino que de un desarrollo en la historia de la redención. Dios siempre ha tenido un pueblo visible. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios no reúne únicamente individuos aislados, sino que son identificables.
¿Qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Israel era visible, tenía miembros reconocibles, tenía autoridades, tenía un culto establecido, un culto público, tenía la circuncisión y la Pascua por sacramentos, tenía la disciplina, tenía las asambleas. Pero la palabra hebrea que ocupa aquí para referirse a asamblea, que ocupamos en su momento en el primer sermón, es la palabra kahal, que significa una congregación, una reunión convocada. Y también, como nos decía Deuteronomio 9:10, el día de la asamblea. Y precisamente, también en la Septuaginta se traduce de esta forma la palabra eclesia. En el Nuevo Testamento se toma este concepto y se utiliza para referirse al pueblo del nuevo pacto. Y esto nos muestra que hay una continuidad, no hay una separación como vanamente proponen los dispensacionalistas. La iglesia no aparece por primera vez en Pentecostés, no. El pueblo de Dios ya existía como una congregación visible. Entonces, la palabra eclesia significa llamar afuera, convocar. Si bien etimológicamente significa los llamados afuera, ese uso en el contexto bíblico está mostrándonos principalmente una asamblea que ha sido convocada por Dios para dar a conocer aquellas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como dice, y dónde aparece esta palabra, la podemos ver en el texto bíblico, en pasajes como Mateo 18, del 17, dice, verso 17, dice, dilo a la iglesia en cuanto a la disciplina eclesiástica. Entonces no tendría sentido decirlo refiriéndose a algo simplemente que no se ve, algo que es invisible, no. Tiene que existir una comunidad concreta capaz de escuchar, capaz de liberar y de ejercer un juicio y una disciplina concreto. Porque Cristo fundó una iglesia que es una iglesia histórica. Dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, construiré un edificio, levantaré una estructura. Cristo está edificando una comunidad tangible, no simplemente una colección invisible de creyentes. Y eso es lo que lamentablemente muchos no entienden hoy. Muchos desprecian la iglesia del Señor y dicen, no necesito mi Biblia y yo. Y ese era el mismo problema que surgió en la Reforma Protestante del siglo XVI. Llevaron el concepto de reformar a tirar todo por la borda y cada quien hace lo que bien le parece. Y así surgieron grupos sectarios como los anabaptistas que no se deben rastrear o confundir con otra denominación que se caracteriza por negar el bautismo infantil, sino que estos anabaptistas también eran conocidos por oponerse al Estado abiertamente y por también negar muchas doctrinas que eran centrales, incluso algunos eran unicitarios, algunos llegaban hasta a negar la doctrina de la Trinidad. ¿Y todo eso por qué? Porque hay un entendimiento incorrecto de lo que es ser iglesia, los límites de la iglesia, los deberes de la iglesia y la distinción entre alguien que pertenece realmente a este pueblo y los que no. Y ahí está el problema. Cuando la iglesia degenera en su entendimiento de quién es, en su identidad que está en Cristo, entonces ahí tenemos problemas. Ahí es cuando la iglesia degenera en cualquier tipo de cosa, menos en lo que Dios les ordenó que hicieran. Entonces, quisiera retomar ese pasaje de Mateo, ir a Mateo nuevamente, Mateo 18. Desde el 15 al 17 dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este concepto de atar y desatar, que lamentablemente se ha manipulado y malentendido en el contexto evangelical moderno, la jerga atar y desatar tenía que ver con permitir y no permitir. Algo muy enlazado con lo que en aquel entonces se hacía cuando los sacerdotes tenían que ocupar estas dos piedras para que Dios manipulara el resultado soberanamente y podían saber qué veredicto tomar en tal cual decisión, lo que se conocía como el Urim y el Tumim en la ley mosaica. Entonces, dilo a la iglesia. Jesús está estableciendo una disciplina y el proceso termina diciendo, dilo a la iglesia, pero si no nos oye, entonces está presuponiendo aquí que hay miembros que son identificables, que hay ancianos, que hay una autoridad, que hay decisiones públicas que se deben llevar a cabo. Y de hecho, incluso en la disciplina eclesiástica, nosotros podríamos decir que en nuestro contexto los pastores pueden llegar a ser un poco más laxos. Pero lo que Pablo decía que se tenía que hacer en aquel entonces era tomar al individuo y hacer que confesara su pecado públicamente y que la reprensión pública también sirviera de escarnio a los demás. Si hiciera esto en esta época de cristal, no sé qué pasaría. No. Pero ganas no me faltan. Entonces, Dios lo que está mostrando aquí es que hay una iglesia que es visible y que por lo tanto estos cristianos tienen que someterse bajo su tutela. Porque los apóstoles fundaban iglesias tangibles. Nunca encontramos a los apóstoles diciendo pertenezcan solamente a la iglesia invisible. Claro, una iglesia de fantasmas, ¿no? Ahora, a día de hoy, está lleno de docetas, de docetistas. Los docetistas eran aquellos herejes que negaban que Cristo no había venido en carne y que solamente era una apariencia. Bueno, a día de hoy se aplica el mismo concepto, quizás no a Cristo, pero sí a la iglesia. Entonces, pertenezcan, lo que está diciendo el texto es solamente a la iglesia invisible, ¿acaso? No. Sino que siempre estos apóstoles fundaban congregaciones concretas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, verso 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Iglesia por iglesia existían congregaciones organizadas. La membresía era objetiva. Hechos 2:41 nos dice, y fueron añadidas aquel día como 3,000 personas. El Señor añadía cada día a la iglesia. Agregar, incorporar. O sea, no puede agregarse a alguien, a una entidad invisible mediante una acción que es visible. Entonces, el lenguaje aquí en el pasaje está apuntando explícitamente a una incorporación a la comunidad del nuevo pacto. Pero también esta iglesia visible existe a través de un gobierno eclesiástico. Pablo ordena a Tito en el capítulo 1, verso 5, establece ancianos en cada ciudad. Y Efesios 4 dice, Cristo dio pastores y maestros. Hebreos capítulo 3, verso 17, obedeced a vuestros pastores. Una iglesia invisible no puede ejercer un gobierno pastoral ni recibir obediencia práctica. Existían también, debido a que había ministros visibles, también estaban estos sacramentos. Y lo mencionaré solo por encima, porque ya lo hemos abarcado. Pero en Mateo 28 dice, haced discípulos bautizándolos. El bautismo era un rito público. Marcaba la incorporación a la comunidad de la iglesia. La cena del Señor en 1 Corintios 11 nos habla de una congregación que participaba. Y Pablo incluso disciplinó ese abuso de este sacramento. Y esto presupone una comunidad que estaba organizada, una comunidad que estaba ordenada conforme a la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que entender nosotros es que esta iglesia visible puede contener hipócritas. Y este punto es esencial porque la iglesia visible no es una comunidad
de personas cuya regeneración pueda comprobarse de forma infalible, como algunos piensan, ¿no? Y que en su momento también la iglesia tuvo que combatir un error donde dijeron, no, o sea, hay tantas personas paganas y personas que no se están tomando en serio el cristianismo, que ahora nosotros vamos a formar nuestra congregación solamente de verdaderos creyentes, como si ellos tuvieran la facultad de poder conocer quiénes son los verdaderos. Entonces, Jesús mismo enseña repetidamente en Mateo 13 acerca del trigo y la cizaña que permanecen juntos hasta el juicio. En Mateo 22 nos habla de los invitados al banquete. Unos fueron invitados al banquete y respondieron a este llamado. Unos que estaban vestidos de boda y otros que no. La buena tierra, la mala tierra. Las 10 vírgenes, unas sensatas y otras que se durmieron. Entonces todas pertenecen al mismo grupo. 5 no estaban preparadas. La iglesia visible, por tanto, incluye creyentes que están preparados para el gran día y otros que no y que tampoco están interesados. Y eso mismo nos transmite las cartas apostólicas. El apóstol Pablo nos dice, la iglesia que está en Corinto, no escribe a los elegidos invisibles que están en el aire, no, sino que la iglesia de Corinto tenía divisiones, tenía casos de inmoralidad, tenía pleitos, tenía falsas doctrinas, tenía creyentes maduros e inmaduros, creyentes que eran carnales, que eran mundanos, pero sin embargo seguía siendo llamada la iglesia de Dios. O sea, la iglesia de Dios, a pesar del gran escándalo que había, a pesar del gran infierno que tenía adentro esa misma congregación. Entonces, los hijos de los creyentes también están involucrados en esta iglesia visible, porque sostenemos que los hijos de los creyentes pertenecen al ámbito visible del pacto. Pero así como los hijos de Israel eran considerados parte de esa congregación, recibían esa circuncisión del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos presenta a los hijos de los creyentes como santos. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 7? Verso 14. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Santos en qué sentido? En virtud del pacto que Dios había hecho con esa mujer. Porque lo hablaba en contexto de muchas mujeres que se habían casado en el mundo normalmente y solo ellas habían llegado a la fe. Entonces, apartados de Dios para sí en un sentido pactual. Y ellos, a pesar de que han sido apartados, la aplicación del bautismo a ellos implica de que ellos también necesitan de un Salvador. Estamos reconociendo que ellos también necesitan ser regenerados, necesitan ser limpiados por la sangre de Cristo, la realidad a la que apunta el bautismo. Entonces, ¿cuáles son estas marcas de la iglesia visible? Calvino mismo distinguía entre la iglesia visible, que se reconoce ahí esas marcas, la predicación pura, los sacramentos, la administración de las disciplinas, y estas marcas no implican una perfección moral. Aquellos que tratamos de llevar a cabo estas cosas no somos perfectos, sino que estamos buscando una fidelidad sustancial, un principio de obediencia a estas cosas que Dios ha mandado. La iglesia visible es aquella madre de todos los creyentes. No podemos tener a Dios por padre quien no tenga a la iglesia por madre, repite nuevamente Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Entonces, la iglesia visible es la manifestación histórica, pública, del único pueblo de Dios en la tierra. Y está formada por todos los que profesan la verdadera fe y que son hijos que están reunidos alrededor de la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y un gobierno instituido solamente por el Señor. No estamos presuponiendo aquí, queridos, que todos sus miembros congregados sean verdaderamente creyentes, porque la Escritura enseña que en esta
comunidad visible, en este corpus per mixtum, como decía Agustín, hay una comunidad donde conviven creyentes genuinos y los hipócritas, que serán revelados hasta el día del juicio. Entonces, la iglesia visible no es un mero instrumento humano ni una asociación voluntaria, como algunos también la han convertido, sino un ámbito común donde Cristo llama, donde Cristo nos alimenta, donde Cristo nos disciplina y preserva a nosotros nos preserva a nosotros como parte de su pueblo mediante su gracia. Entonces, lejos de discernir de disminuir, su importancia, como reformados insistimos en que los creyentes no debemos despreciar la comunión visible de la iglesia, porque allí donde el Señor ha prometido bendecir de manera común a todo el pueblo del Israel celestial. Entonces, ahora quiero precisar más todavía de lo que he tratado de ser explícito. Y quiero que hablemos del trigo y de la cizaña, como punto número 3. Y quiero que vayamos a ella. Vamos a Mateo capítulo 13. Del 24 al 30 dice, pero refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Esta es una de las enseñanzas más importantes sobre la naturaleza del reino de Dios y de la iglesia y de la era presente, queridos. Porque esta parábola no trata principalmente de la evangelización del mundo, ni de la exhortación, ni a la tolerancia indiscriminada, sino a la coexistencia, al soportar temporalmente a los falsos profesantes hasta el juicio final. Porque Dios es soberano sobre su iglesia. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos abrumados por la injusticia, porque muchos que aparentemente fueron creyentes hicieron daño no solamente quizás a los ministros, sino también a muchas ovejas del rebaño. Y aparentemente pareciera que están impunes delante de los demás. Pero aunque estas personas vayan y huyan a otra congregación, por el ministerio de las llaves, por el ministerio de la palabra, no han sido nuevamente congregados a la comunión de la iglesia. Por tanto, por más que se hagan miembros de una iglesia nuevamente, si no se han reconciliado genuinamente con aquellos a cuales de forma premeditada hirieron, dañaron, entonces están fuera del pueblo, fuera de la congregación de Israel. Dice el texto, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su tiempo. Y sigue, que cuando los discípulos piden a la explicación de la interpretación de esta parábola, les explica lo siguiente. El sembrador es el Hijo del Hombre. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo es el diablo. La siega es el fin del siglo.
y los segadores son aquellos ángeles. Entonces, todo esto recae en el mismo campo que contiene de forma simultánea tanto trigo y cizaña hasta el día del juicio. ¿Y qué significa eso? El campo es el mundo. ¿Qué significa estas palabras? Bueno, esta frase en la parábola no tiene ninguna, quizás necesariamente aplicación, quizás muy visible en la eclesiología, pero en conclusión nos hace justicia a entender de cómo Dios tiene un entendimiento mucho más acabado de nosotros. El reino se manifiesta en este mundo mediante la iglesia, pero el mismo principio que la parábola nos entrega nos dice que hay una coexistencia. Por ello, nosotros tenemos que entender que aunque el campo sea el mundo, la enseñanza incluye necesariamente a una iglesia que existe en medio del mundo y no está libre de la presencia de los hipócritas. ¿Y qué es lo que nos dice esta parábola? Dios tiene una paciencia tremendamente soberana sobre estos impíos. Porque los siervos preguntan desconcertados, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? La respuesta del dueño es totalmente sorprendente. Dice, no lo hagan. ¿Y por qué? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Y eso es algo muy difícil también para asimilar a los ministros, porque muchas veces, por el miedo a que dañen a otras ovejas, nos vemos en el impulso de querer arrancarlo de un solo plumazo de toda la congregación, para que ya no infesten y dañen a los demás o contaminen con su forma de ser. Pero nos enseña esta parábola que debemos tener paciencia, de que muchas veces por querer aplicar una disciplina bíblica terminamos arrancando a alguien que sí era una espiga, a alguien que verdaderamente había nacido de nuevo y que lamentablemente solo necesitaba un poco más de paciencia. Entonces, muchas veces nos veremos enfrascados en eso y creo que es la parte más compleja del ministerio. Porque, claro, redactar el sermón, leer, estudiar, exponer, es la parte linda de todo eso. Pero todo lo que compete al corazón humano, al cuidado pastoral, es la parte más compleja. No sea que arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. No significa que la iglesia nunca deba ejercer una disciplina, sino que significa que no corresponde a los hombres pretender conocer de forma infalible el corazón de cada persona, ni intentar purificar absolutamente la iglesia antes del juicio final. Porque solo Dios perfectamente conoce a sus hijos. ¿Y por qué? Porque al final el juicio será inevitable. Será inevitable porque la paciencia divina no implica una indiferencia. Porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, declara, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. No dice a algunos, a todos los que causaban tropiezo. Nadie va a escapar de ese juicio. El juicio pertenece a Cristo. Los ángeles ejecutarán su sentencia y no habrá apelaciones, ninguna, como a día de hoy se hace en estos juicios corruptos del mundo. El destino del trigo y de la cizaña son totalmente ciertos y diferenciados. Uno será echado al horno y al fuego, pero el trigo resplandecerá como el sol en el reino de su Padre. Entonces la diferencia que ahora puede parecer invisible será completamente manifiesta. La gloria del creyente y la condenación del impío serán públicas de la misma manera. Y eso es lo que podremos contemplar. Entonces, ¿qué podemos aplicar para nosotros en nuestra vida? No debemos confundir la profesión con conversión. Y es posible asistir a la iglesia, amados, podemos asistir a la iglesia por años, cantar himnos, conocer la teología, nuestra liturgia, servir en diversos ministerios paraeclesiásticos, dar clases a los niños, incluso ser admirado por otros, pero seguir siendo cizaña. Seguir siendo cizaña. Judas caminó con Cristo durante 3 años. Oyó cada sermón. Vio cada milagro. Participó del ministerio apostólico. Y sin embargo, nunca perteneció verdaderamente a Cristo.
Entonces pregúntate, amado, en esta mañana, con sinceridad y con total seriedad. ¿He nacido de nuevo o simplemente me estoy acostumbrando a un lenguaje culturalmente cristiano? Dios no juzga como tú te juzgas. Puedes impresionar al pastor, puedes impresionar a tu familia, puedes impresionar a la congregación, pero jamás impresionarás a Dios, que pesa los corazones. El Señor no se deja engañar por una ortodoxia meramente intelectual, ni por una moralidad que sea solo externa, que tiene buen nombre, que tiene buena fama de ser una persona aparentemente íntegra en cosas que hasta un impío puede serlo. No, Él conoce las motivaciones de tu corazón, los afectos y la realidad de tu alma. Entonces, no uses la existencia de hipócritas como una excusa para abandonar a la iglesia. Algunos dicen, no, es que hay demasiados hipócritas. Bueno, bienvenido al club. Cristo nunca prometió una iglesia visible, perfectamente pura antes de su regreso. La presencia de cizaña no invalida la existencia del verdadero trigo. Abandonar la comunión de los santos por la presencia de personas hipócritas es olvidar que el Señor ya anunció que eso ocurrirá. Examina, querido, si produces tú un fruto de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Haced frutos dignos de arrepentimiento. La diferencia entre el trigo y la cizaña no es el aspecto inicial, sino la naturaleza. El trigo produce fruto. La cizaña solo aparenta. No basta con afirmar que eres cristiano. La pregunta es, ¿se ve el fruto del Espíritu en tu vida? No estoy hablando de perfección, amados, pero sí de una dirección nueva, de un arrepentimiento, de una obediencia, de un amor por Cristo y una perseverancia. No juzgues con la paciencia, no juzgues tan precipitadamente a tu hermano, pero entiende de que Dios te juzgará a ti. No quites la paja del ojo ajeno. Ve la viga de tu propio ojo. No juegues con la paciencia de Dios. La paciencia del dueño no significa que el juicio haya sido cancelado. Cada día que pasa es una oportunidad para que te arrepientas, no una licencia para endurecer tu corazón. Hay personas que interpretan el silencio de Dios como una aprobación a lo que hacen. Que Dios a día de hoy no responda con un rayo partiéndolos en dos no quiere decir que Dios no esté airado contra ellos. Ese es un error fatal. Porque el mismo Cristo que hoy extiende misericordia será el juez que pronuncie la sentencia definitiva. El que apareció como cordero aparecerá como el león de la tribu de Judá. La verdadera pregunta no es quién es cizaña, sino quién eres tú. ¿Quién eres tú? Es fácil leer esta parábola pensando, seguro habla de aquel hermano que tengo al lado. No. De aquel pastor, de aquella iglesia. Pero Jesús dirige la enseñanza directamente al oyente. Antes de preguntarte quién es cizaña, pregúntate si realmente perteneces al trigo. Porque muchos pueden creer que son predestinados, muchos pueden creer que son electos, creerse predestinados, pero son personas que están totalmente perdidas. Porque el autoengaño espiritual es uno de los pecados más peligrosos, porque permite vivir tranquilo mientras se camina hacia la condenación eterna. Entonces, persevera, amado, persevera aunque la maldad parezca prosperar, porque muchas veces los impíos florecen y los creyentes sufren. Pero la parábola nos está recordando en esta mañana que la historia aún no ha terminado. Dios no ha perdido el control. El enemigo sembró cizaña, pero no frustró el propósito de aquel sembrador. El reino avanzará y la cosecha llegará a su tiempo señalado. Por tanto, como exhortación final para cada uno de nosotros, Cristo nos da esta misma explicación: el que tiene oídos para oír, que oiga. No es un llamado a la curiosidad, sino a un arrepentimiento.
Esta parábola, querido, no fue dada para alimentar discusiones sobre quién es trigo y quién es cizaña, sino para confrontar el corazón de cada creyente hoy. Si tu cristianismo consiste únicamente en una asistencia dominical, en un conocimiento doctrinal que nunca transforma tu vida, estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes una reputación religiosa sostenida por una opinión de otros, pero estás edificando sobre la arena. El día de la siega no habrá recomendaciones humanas, membresías eclesiásticas, cargos ministeriales, ni apariencias que puedan ocultarse de la realidad. El fuego del juicio revelará lo que cada uno es. Y la obra de cada uno será manifiesta. Si es hojarasca, será consumida, pero si es verdadera, permanecerá. Si perteneces a Cristo, aunque hoy seas débil y luches contra el pecado, querido, y pases desapercibido para el mundo, no desmayes. El trigo puede crecer lentamente y soportar vientos y tempestades, pero el labrador celestial no perderá ni una sola espiga de su cosecha. Aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Por eso no vivas para parecer cristiano, vive para ser hallado en Cristo y ser conocido por Él. El reconocimiento de los hombres termina con la muerte, pero el reconocimiento del Señor permanece para la eternidad. El mismo Jesús que hoy llama al arrepentimiento dirá en el día final a los suyos: venid benditos de mi Padre, y a quienes solo llevaron una apariencia de piedad nunca os conocí. Esa, queridos, es la diferencia eterna que depende de una realidad presente. Estar unido a Cristo por la fe y perseverante, o estar sin Él. Iglesia amada, meditad en vuestros caminos. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre todopoderoso y misericordioso, te agradecemos por este momento que tenemos de poder escuchar tu palabra. Mis palabras son vanas, mis esfuerzos son vanos si tú no acompañas, si tú no respaldas todo lo que yo he dicho en esta mañana. Te ruego, Dios, por tu clemencia, que puedas grabar estas cosas en nuestros corazones, que puedas movernos a la reflexión interna, que no descanse, Señor, en lo que yo soy externamente, sino que podamos reflexionar en lo que hay en nuestro corazón. Y si te hemos fallado y tenemos la certeza de tu salvación, podamos descansar en el hecho objetivo de que somos justificados, de que permanecemos en ti y de que a pesar de que sintamos impotencia, frustración por el crecimiento de la cizaña y la permanencia de esta en la congregación, entonces, Dios bueno, ayúdanos a mirarte a ti, a mirar a Cristo, el consumador de nuestra fe. Te rogamos que seas tú, Dios, nuestra fuerza, nuestro aliento, y que podamos meditar en esto, que no caigamos en el error de confundir ambas realidades de esta iglesia visible e invisible, porque muchos han caído, Señor, en el error y en el juicio por deformar a tu iglesia. Permítenos ser fieles y ser hallados fieles para que cuando nuestro Señor venga nos halle haciendo así y que nos diga: ven, entra en el gozo de tu Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.